Del Santo Evangelio, como lo escribiera el apóstol Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca, que iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al no sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Tengan la bondad de tomar asiento. Algo de lo que debemos tener mucho cuidado, queridos hermanos, es no equivocarnos en el pensamiento, en la idea y en el conocimiento que tengamos de nuestro Dios. Si de las cosas normales, con nuestras opiniones, con nuestras conclusiones, a veces nos equivocamos, imagínense ustedes si de pronto tenemos una idea equivocada de Dios y con esa idea nos dirigimos a Él en la oración y con esa idea vamos conduciendo nuestra vida. Una de las ideas, por ejemplo, que más tenemos los seres humanos erróneas de Dios es que Dios castiga. Y esto desde pequeñitos, ¿verdad? Nos ha dicho el adulto: no hagas eso porque Dios te va a castigar. Dios te va a castigar. Y si nos caemos y nos raspamos después de haber hecho algo, ya ves, Dios te castigó. Reforzamos aquella idea de que tenemos un Dios que toma venganza, que no se deja ante nuestros pecados. Y no es raro que algunos hermanos, que cuando de pronto están teniendo alguna dificultad, se preguntan: ¿y yo qué hice? Que vino este problema a mi vida, y empiezan hasta a hacer memoria. Ah, ya sé, tal vez es por esto o por aquello. El chiste está que Dios me está castigando por algo malo que hice. Es una idea que a veces nos va acompañando toda la vida, que Dios castiga, que Dios toma venganza. Hoy la palabra de Dios nos da una luz dentro de ese conocimiento. Primera lectura, ¿cómo se llamó el personaje de la primera lectura? Elías, muy bien. El profeta Elías se va a esconder a una cueva porque está siendo perseguido por la reina Jezabel.
La reina Jezabel es aquella que mandó matar a todos los profetas de Yahvé. Y después de que Elías derrotó a los 400 profetas de Baal, que era una divinidad pagana, y que realmente demostraron que su Dios no existía, en aquella petición de mandar el fuego sobre el holocausto, los profetas orando a Baal y nunca llegó el fuego, y de buenas a primeras Elías ora a Yahvé e inmediatamente manda el fuego para el sacrificio, y esos 400 profetas quedan en la vergüenza. La reina Jezabel, que era su protectora, manda matar al profeta Elías. Y así lo encontramos hoy, escondido en una cueva y con una angustia tremenda. Y por eso, a lo largo de toda la noche suceden fenómenos naturales tremendos, entre terremoto, fuego, y dice la palabra, allí no se encontraba Dios. Y ya al amanecer, una brisa suave le dio una paz a Elías, y allí sí estaba Dios. Inmediatamente Elías, después de sentir la paz de Dios en esa brisa, salió de la cueva y volvió a presentarse ante los pueblos y a las calles, ya sin temor de ser asesinado. Y no lo mataron. Sentía la fuerza de Dios, y la fuerza de Dios estaba ya con él. En la calma, hermanos, también descubrimos nosotros a Dios. En esa calma que a veces tenemos, en esa paz de nuestro hogar, en esa ausencia de una enfermedad grave, en ese progreso económico, en ese progreso emocional con nuestros seres queridos, ahí se manifiesta Dios, y también ahí hay que reconocerlo y darle gracias, porque normalmente en este estado es cuando la mayoría de seres humanos ni nos acordamos que hay un Dios. Ahí, en la brisa suave de todas tus bendiciones, de lo bueno que ha sido Dios contigo, reconoce. Pero no únicamente Dios se presenta en la paz, en la brisa suave, en la armonía. El Evangelio nos demuestra la otra cara de la moneda, la tempestad. Están los discípulos en la barca en el mar de Galilea o de Tiberíades, y llega Jesús después de orar, después de reflexionar porque Juan el Bautista había sido asesinado, después de ver qué enseñanza sacaba Dios de Juan el Bautista para los apóstoles. Se va caminando sobre las aguas hacia la barca donde están los apóstoles, y los apóstoles, que se parecían mucho a nosotros, hombres pesimistas, de pronto dijeron: una tempestad tremenda, hay viento en contra, las olas están grandes, y lo que nos faltaba, un fantasma. Así medios pesimistas los apóstoles, un fantasma. Ese fantasma era Jesús. ¿Cuál fantasma? A veces no sabemos distinguir a nuestro Dios y parecen cosas extrañas, y empezamos a dar de gritos cuando viene un problema, una dificultad, y el Señor dice: un poquito de silencio interior y descubrirás que en esa tempestad, en ese problema, pronto se manifiesta el amor y la gloria de Dios hacia tu persona. Y así fue. Cuando ellos observaron bien, se dieron cuenta que no era un fantasma, sino era Jesús. En cada una de las circunstancias adversas también encontramos a Dios, no únicamente en las cosas bonitas, también en los problemas. Una clara muestra es en otro pasaje evangélico, con ese hombre que se sacó la rifa que nadie se quiere sacar, el ciego de nacimiento. Ese hombre que nació ciego de nacimiento y que pudo haber dicho: ¿y yo por qué? ¿Y yo por qué? Y alguien le pudo haber dicho: ¿y tú por qué no? Si alguien tenía que nacer ciego, pues ya ni modo, te tocó a ti. Los apóstoles nuevamente muestran su humanidad y le dicen a Jesús: Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera así? Pregunta mal hecha desde el principio,
Porque si fue ciego de nacimiento, ¿cómo pudieron decir si pecó él o pecaron sus padres? Él no había nacido como para merecer algo así. Y Jesucristo les dice, no pecó ni él, no pecaron sus padres. Él nació así para que la gloria de Dios se manifieste. Y se manifestó. Ese hombre pudo ver por primera vez en la vida después del milagro que Jesús hizo sobre él. Fue un instrumento para la gloria de Dios ese ciego de nacimiento. Y muchas de nuestras calamidades, los problemas más grandes que hayamos tenido, son un pretexto para encontrarnos también con Dios. Así lo han dicho los grandes hombres, los grandes santos, entre ellos San Juan de la Cruz, que se pasó sufriendo desde su infancia hasta su muerte, y fue un hombre lleno de Dios, lleno de mística, con los poemas más bellos que se han escrito en lengua castellana. Un hombre sabio, un hombre que no daban nada por él y decían, este niño ha sufrido tanto que cuando sea adulto va a ser un criminal, o un golpeador, o un alcohólico. Se tiene que desquitar con algo, como lo ha tratado y maltratado la vida. Y lo que San Juan de la Cruz hizo con su vida fue una hermosa oblación, que Dios lo constituyó uno de sus santos. De allí el apellido, no es que llevara este apellido de la Cruz, ese es el añadido, la reflexión que él hizo sobre el sufrimiento. Fue algo hermoso, cómo descubrió en el sufrimiento a Dios. Dejen ver si me acuerdo una parte de un poema, cuando dice, entré sin conocerte y cuando al fin te vi, muy lleno entré de las cosas que aprendí. Es decir, el sufrimiento le hizo ver algo que su vida sin sufrimiento no le hacía ver, la grandeza de Dios. Cómo en el sufrimiento se unía a la cruz de Cristo y comprendía lo que era esperanza, fe y caridad. Algo que nos cuesta mucho trabajo a nosotros, hermanos. Cuando llega el sufrimiento, no encontramos a Dios por ningún lado. Eso es normal. Pero hay que pedirle al Señor que nos dé esa capacidad de ver su plan amoroso. Y esto, el caminito es muy sencillo, colocar a Dios en primer lugar de todos nuestros valores, de tal manera que si algo por ahí se cae, sepamos que lo más grande sigue presente. El detalle está, o el problema está, cuando ponemos a una persona o a una cosa en el lugar de Dios, porque cuando esa persona falla, cuando esa cosa falla, puede ser la salud, puede ser los bienes materiales, y ahí está todo nuestro corazón, y ahí está en primer lugar de nuestra vida, pues nos sentimos derrotados. Pero cuando ponemos a Dios, lo demás puede fallar, lo más importante sigue en pie, y aunque de pronto tengamos grandes pérdidas, lo más valioso lo conservamos, a Dios, su amor y la vida eterna. Esa promesa de que puede ir y venir nuestra vida, puede ir y venir nuestra salud, pero la promesa de vida eterna está allí para cada uno de nosotros. Quien la tiene como su más alto tesoro puede caminar tranquilo, puede enfrentarse a los problemas en paz. Y así lo han demostrado, les decía yo, grandes santos. Pongo un segundo ejemplo, un padre de España, que ya algunos de ustedes lo conocen, Luis de Moya, que lo pueden encontrar ahí en internet, un padre que va a cumplir una década tetrapléjico. Un día que iba a visitar a sus padres se accidenta y queda inmovilizado de piernas, brazos, y únicamente puede mover cuello y sus labios, su cara para hablar. Y él, dentro de las últimas reflexiones que ha dicho, es que él se ordenó sacerdote para acercar a las personas con Dios. Y dice, aunque mi vida ha dado un vuelco distinto al que yo esperaba, ese instrumento creo que lo sigo siendo. Le sigo hablando a Dios de las maravillas que ha hecho en mi vida. Es un hombre que, a pesar de su problema, sigue creciendo su ministerio, sigue alegre, sigue escribiendo libros y artículos y sigue proclamando el amor de Dios. A
a pesar de que lleva ya 10 años en esa condición. Se dio cuenta que un accidente le pasa a cualquiera, pero que el amor de Dios no tiene comparación. Ojalá todos los que por ahí visitan el internet un día conozcan la historia de Luis de Moya, sacerdote español. Por último, otro ejemplo, hablando de una mujer en los años 90, el padre Quintín, que nos daba clases de moral, lo ponía de ejemplo en el aspecto del discernimiento y de la conciencia, cuando una mujer embarazada con 5 meses de embarazo le dijo el médico: señora, tiene usted que abortar a su hijo porque en el alumbramiento o se muere su hijo, o se muere usted, o se mueren los dos, y usted ya es mamá de 2 hijos, así que pues ni modo de dejar huérfanos a 2 o tal vez a 3 hijos. Y ella dijo: no, señora, pero ¿cómo va a poder su marido con esos 2 hijos y que una mamá siempre hace falta? Y ella contestó muy convencida: yo sé quién es mi Dios y sé que mi Dios es un Padre misericordioso y providente. No le va a faltar nada a mis hijos, pero yo a este hijo que llevo en mis entrañas no lo pierdo. Y la historia se hizo más grande porque cuando dio a luz esta mujer, nació bien su 3er hijo y ella murió. Se murió convencida de lo que creía. Sabía que aquí estaba de peregrina, que el destino era la casa del Padre y que sus hijos tenían como Dios a un Padre que es providente, que no les iba a faltar nada. A nosotros a veces nos cuesta trabajo, porque pequeños problemas nos tumban, contrariedades ya nos ponen de mal humor y nos hacen sentir solos. Ahora, grandes problemas y grandes sufrimientos, pues necesitamos crecer en la fe. Que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros ese caminar hacia la fe de Dios profundo, porque fe podemos tener en personas, en nosotros mismos, no, la fe en el que todo lo puede, en Dios nuestro Señor. Vamos a pedirle eso en la Santa Eucaristía. Decimos juntos: que así sea.